Mitos sobre los anticonceptivos. Un gran tema que tenemos para nosotras hoy a cargo de la doctora Gretel Palacios. Ella es especialista en ginecología. Esto es Salud Panamá. Bienvenidos. Antes de iniciar esta conversación tan interesante que vamos a tener hoy con la doctora Gretel, quiero recordarles que ya está en circulación la revista Salud Panamá. Si desean un ejemplar, me mandan un mensaje al Instagram y con mucho gusto coordinamos la entrega. Ahora sí, doctora Gretel, ¿cómo está? Qué alegría tenerla aquí. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación para hablar de este tema que realmente día a día en la consulta es, como les digo, pues súper común y me gusta aclarar estas cositas más para Sí, más muy, pacientes. exacto, un tema muy interesante porque desde siempre, o uno siempre está escuchando como estos mitos sobre los diferentes anticonceptivos que existen y en Panamá que hoy en día contamos con diferentes tipos de anticonceptivos. Entonces, yo recuerdo cuando se hablaba de los anticonceptivos orales, doctora, que era así como que no, ¿cuánto tiempo lo vas a tomar? Porque si los tomas muchos años, entonces cuando quieres quedar embarazada no puedes. Ese yo Sí, lo tengo en mi mente, era como que el que sí. se conversaba antes. Ese es uno de los más comunes realmente y pues es súper falso, ¿no? Porque los anticonceptivos, principalmente como mencionas, los anticonceptivos orales son de dosis muy bajas. Son unas dosis que por eso hay que tomarlos diariamente y te dicen que a la hora que es, porque incluso pasándose unas 12 horas, el efecto disminuye. Todas hemos tenido amigas, conocidas, etcétera, y en la consulta veo miles de pacientes que se les olvidó una pastilla y quedaron embarazadas. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que no te va a causar infertilidad. O sea, el anticonceptivo sí te mantiene por el tiempo en que lo usas protegida de un embarazo no deseado, pero al momento que dejas de utilizarlo, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a ser como era antes. Entonces, hay algunos, por ejemplo, los que son de larga duración, que puede que tome un tiempito más, pero no va a impedir que la fertilidad regrese a lo usual. Entonces, este es el mayor, o digo yo, uno de los más comunes. Así como uno de Exacto. los más comunes también es que, hablando de todos los métodos anticonceptivos, que Ajá. solamente funcionan para no quedar embarazada. Y realmente esto es una de las cosas que más me gusta tocar, principalmente en pacientes jóvenes, adolescentes, porque muchas veces los anticonceptivos nos ayudan con diferentes condiciones, como endometriosis, que hemos hablado aquí ya de endometriosis, como ovarios poliquísticos, sangrados muy abundantes. Entonces, que me llega un adolescente que definitivamente no ha tenido relaciones, llega de la mano con su mamá y que yo le tengo que decir, bueno, claro, no es que obligatoriamente tiene que usarlos, pero nos ayuda. Y la mamá de una vez me mira como que, ¿tú por qué le vas a dar anticonceptivos a mi hija? Entonces, esto es algo que también me gusta conversar mucho, de que no solamente se utilizan para evitar embarazo, nos ayudan a regular con estos dolores premenstruales o dolores, la dismenorrea, dolor con la menstruación, a los sangrados irregulares o abundantes, a muchas cosas, incluso acné, el Sí. cabello, los vellitos, o sea, tienen un sinnúmero de beneficios que si bien, como decía, no es que cada paciente diagnosticada con ovario poliquístico o que endometriosis la panacea es darle anticonceptivo, pero nos ayuda en el tratamiento. Entonces es muy importante saber que tienen muchas otras funciones. Así es, aquí estamos eliminando mitos. Exacto. Doc, y también pues que hoy en día, usted sabe, todas tenemos el celular en la mano, entonces yo creo que ahí ya tenemos como el apoyo de la tecnología para, por ejemplo, poner una alarma. Yo tenía una compañera, que nunca lo voy a olvidar, que ella tenía la alarma y la alarma decía matar a la cigüeña. Entonces, así le salía en el celular Está y yo me moría buenísimo. de la risa. Exacto, ella le ponía así y muy puntualita ella, así que a ella le funcionaba, a otras personas le puede funcionar otras ideas utilizando la tecnología que tenemos en la mano hoy en día. Así es, totalmente. De hecho, en estos días le digo a las pacientes que yo a esas las felicito porque uno en el día a día anda muy olvidadizo. Tenemos el mundo moderno nos obliga a estar en mil cosas a la vez y la alarma es importante. Pero lo que sí me gusta decirle a estas pacientes que son olvidadizas o que de repente no pueden tener la alarma o su trabajo les impide estar pendiente, que existen los anticonceptivos de larga duración. Incluso algunos de ellos son los recomendados en pacientes jóvenes y adolescentes y son anticonceptivos que, por ejemplo, el implante que dura 3 años, el implante del brazo, las T que algunas duran de 5 a 6 años, hay unas de 3 años, que otro mito es que tienes que usarla por el tiempo que es. Y sí, o sea, lo ideal es que si vas a hacer una inversión, porque sí son un poquito, o sea, cuando uno escucha el precio de momento, pues más costoso, pero cuando sumas restas, el tiempo de duración te sale a veces mejor. Decirles que no, que si ellas antes del momento de que culmina la duración del producto, ellas pueden
antes retirarlo y volver, como decía, pues su fertilidad vuelve a la normalidad al momento pues que lo retiramos, ¿no? Máximo un tiempito adicional. Entonces ese es otro que pues a esa paciente olvidadiza pues tiene otras opciones para ayudarla, ¿no? Sí, por eso es importante, Doc, que haya como esa conversación o esa planificación entre nosotros los pacientes y ustedes los ginecólogos para saber, pues, cuál es la opción ideal dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo del ritmo de vida que lleva o también lo que sea recomendado por ustedes como especialistas para llevar, pues, a cabo ese método. No, y no solamente, pues, precisamente algo que mencionas es muy importante porque muchas veces por temor algunas pacientes jóvenes toman la recomendación de la amiga usa tal anticonceptivo, entonces a mí me va a funcionar. Ese es otro. No todos los anticonceptivos sirven para todas las pacientes. Sabemos que hay pacientes que tienen otras condiciones, sabemos que hay pacientes que de repente por alguna condición gástrica no pueden tomar pastillas. No a todas les sirve el mismo. O sea, por eso es que es importante antes de decidir métodos de planificación, conversar con el ginecólogo, porque incluso algunas pacientes inician un método y es que este método me brotó. No, no es que realmente ese no era el que era el indicado para ti. Ah, es que me dio mareos, náuseas, hinchazón. Sí, porque hay incluso, que eso es importante y me gusta comentárselo a las pacientes, incluso les muestro las cajas, que algunos tienen más dosis que otros, y no es porque sean más fuertes o porque sean mejores o que tienen mejor efecto anticonceptivo, sino que se usan, como mencionaba, en diferentes pacientes con diferentes necesidades. Entonces, eso es importante saberlo también, que las dosis varían para diferentes cosas que queramos manejar, además del tema de anticoncepción. Entonces, eso de que porque la vecinita, la amiguita lo usó, eso también pues no es indicado, toca conversar con el Exactamente. Yo médico. creo que en salud, pues cada persona es un individuo y yo creo que no podemos estar pidiendo recetas de nadie. Doc, en cuanto a lo que existe en Panamá, lo que existe en el mercado, ¿con qué contamos en Panamá cuando hablamos de métodos de anticoncepción? Sí, bueno, como hemos conversado, hay diferentes tipos y de ahí pues nos vamos a ir, lo podemos dividir como en diferentes formas, ¿no? Métodos Sí, hormonales, métodos no hormonales, métodos de larga duración, métodos de corta duración. Entonces, hormonales, pues como sabemos, están las pastillas, las inyecciones, está el implante del brazo, está las T, que tienen pues hormonas. Y ahí mismo podemos hablar de los que son de corta duración. ¿Qué quiere decir corta duración? Que yo lo estoy tomando porque su dosis, su duración es corta, los tengo que estar tomando dosificado, ya sea pues, en cuanto a las pastillas todos los días, en cuanto a las inyecciones todos los meses. Pero están los dispositivos hormonales de larga duración, como el implante del brazo, que dura 3 años, el que tenemos disponible en Panamá, y están las T, los dispositivos intrauterinos que tienen hormona, que existe en Panamá un dispositivo de 3 años y uno que ya incluso está aprobado para que dure hasta 6 años para anticoncepción. En cuanto a los de corta duración, como les mencionaba, pues son aquellos que tenemos que dosificar, digamos, en un periodo corto, ya sea diariamente, tomar pastillas o colocarnos las inyecciones mensuales. Estos son los que pues tenemos disponibles ambos en Panamá, ¿no? Igualmente, los métodos hormonales de larga duración, como el implante del brazo, que dura 3 años, el que tenemos disponible en Panamá. Hay otros países que cuentan con unos de más tiempo, incluso 5 años, pero acá en Panamá ahorita mismo disponible el de 3. En cuanto a los dispositivos también hormonales de larga duración, están las T, los DIU, dispositivos intrauterinos con hormonas, que hay uno que dura 3 años y tenemos disponible también el que dura 6 años, que fue recientemente, antes estaba aprobado para 5 años, ahora fue aprobado para 6 años. Se cuenta en Panamá con ambos, el de 3 y el de 6. Y en cuanto a los métodos no hormonales, tenemos, bueno, también, perdón, se me iba por ahí, de corta duración, el anillo, tenemos el dispositivo, el anillo intravaginal. Ese anillo es bueno, es muy buen anticonceptivo, pero a veces a las pacientes les cuesta un poquito el tema de tener que introducirse algo, pues se coloca o se utiliza más o menos como las pastillas, que uno lo usa por 3 semanas continuas y lo retira para que en esa semana de descanso venga el periodo, como la gran mayoría de pastillas, ¿no? Entonces, ese también está disponible en Panamá. Pero sí he visto que hay pacientes que a veces les incomoda un poquito el tema, aunque es un excelente anticonceptivo, ¿no? Y evitamos el tema de estar tomando algo o inyectándonos, ¿no? Y en cuanto a los no hormonales, contamos con los dispositivos intrauterinos como las T de cobre y las T de plata, y también está la T de oro que está como ingresando acá, pero la más común o más conocida acá en Panamá, la de cobre,
y la de plata. Y bueno, siempre mencionar el preservativo, que lo mencionamos no solamente como para temas de protección de embarazo, sino que pues nos ayuda con el tema de las infecciones, ¿no? Entonces, tenemos una amplia gama de dispositivos o de anticonceptivos acá en Panamá disponibles. Contamos también con los dispositivos, o dispositivos no, con los anticonceptivos de emergencia, que siempre me gusta recalcar que esto no es un método para cuidarse, esto no es un método de que todas las veces que yo tengo un accidente voy a tomarme la pastilla, o la otra manera de método de emergencia es colocarse el DIU, la T de cobre. Realmente, cuando las pacientes pues ya están recurrentes en este tema de tomarnos la pastilla del día después, que a pesar la tenemos disponible, siempre es recomendable recalcarle que debe iniciar un método anticonceptivo y no utilizar esto de rutina, ¿no? Exactamente. Bueno, y también yo creo que hoy tenemos pacientes más informadas, Doc. Pacientes que de verdad no creen mucho en mitos y se informan. Así que yo creo que eso es algo bueno que tenemos hoy en día. Sí, exacto. No, y las ventajas de escoger entre cada método es, hay mucho sobre el tema hormonal, ¿sí? Hay mucho, se habla, pues como bien dices, hay mucha información disponible, pero hay que saber interpretar la información. Entonces, un miedo de muchas pacientes es el tema que si hay estudios que han hablado, que si producen cáncer, algunas hormonas y otras, etcétera. Siempre me gusta decirles que esto se toma con pinzas, ¿sí? Porque incluso los anticonceptivos hormonales, principalmente los anticonceptivos orales combinados, se ha visto en estudios serios que tienen cierta protección contra cáncer de endometrio y cáncer de ovario, o sea, protegen más que causarlo. El tema principal con el tema del riesgo de, por ejemplo, ahora que estamos en octubre, el tema del cáncer de mama, sí, lo que más disponible uno encuentra es que los anticonceptivos te causan cáncer de mama. No. Si tú eres una paciente con factores de riesgo aumentados, que ya lo hemos, pues este es el mes de octubre, conversando ampliamente de esto, si tienes familiares con cáncer de mama, si alguna vez has tenido alguna masita, son pacientes que si tienen factores de riesgo aumentados, usualmente no les recomendamos estas pastillas, porque son estas pacientes las que pueden tener un riesgo aumentado, pero no es que el anticonceptivo directamente te va a causar cáncer de mama, no sé si me explico. Entonces, eso es algo que hay que revisar. Y bueno, ahí pues si existe el miedo, el temor, definitivamente tenemos las otras opciones, ¿no? Los dispositivos que hemos mencionado no hormonales, por ejemplo. Exactamente. Doc, para finalizar, todas esas pacientes que nos están escuchando, ¿cuándo es el momento de decir, bueno, voy a suspender el método anticonceptivo que estoy utilizando porque quiero planificar un embarazo? Sí, depende del que esté utilizando. Siempre me gusta recomendarles que antes de dejarlo, así como que de buenas a primeras, iniciemos por lo menos un mes antes la toma de ácido fólico. Sí, realmente la recomendación internacional es que toda mujer en edad fértil debe estar suplementándose con ácido fólico para que tenga sus depósitos bien, bien, bien llenitos al momento de embarazarse. Pero como esto es algo que usualmente no hacemos, me gusta decirles que antes de dejarlo, por lo menos un mes antes, inicie la toma del ácido fólico, suspenda entonces el anticonceptivo y empiece a planificar. O sea, no hay como un momento de decir de que cuando está empezando, cuando estás terminando, pero si es planificado, como pues en teoría se recomienda que sea, por lo menos esa recomendación siempre hacerla antes, ¿no? Y bueno, si tiene alguna condición de base, problemas de tiroides, problemas ya sea cardíacos o cualquier cosita, compensar todo esto, o sea, no dejar de cuidarse antes de que esto esté compensado y que sepamos que es un buen momento para entonces planificar un embarazo. Qué interesante esa parte del ácido fólico, doctora. Bueno, y definitivamente la conversación con el ginecólogo, ¿no? O sea, el momento de hablar y el momento de planificar es con el ginecólogo quien va a estar con nosotros, yo creo que toda la vida. Así es, la verdad que es toda la vida. Uno dice que no, que el embarazo, pero realmente desde que inicias tus controles, pasas por tu vida fértil hasta que llega el tiempo del cambio de vida, la menopausia, pues siempre estamos juntos. Sí, yo creo que de todas las especialidades, el ginecólogo es el que se queda con uno toda la vida, casi así como que un cuadrito en la sala, junto con el de la familia. Sí, no, pues la confianza y la conversación es lo más importante. Yo creo que este es un tema muy, muy amplio que pues, puede incluso requerir hasta otra Sí, conversación, porque realmente ante dos. que si engordan, que si Sí, suben de peso, eso al final son cositas que uno debe conversar, como bien dices, con el ginecólogo, porque ciertamente hay algunos que pueden hacer que retengas un poquito más de líquido, pero está ligado a la dosis y a cómo eres tú como paciente. Hay algunos que pueden producir un poquito de ansiedad, entonces la paciente come y por eso es que engorda, no engorda el anticonceptivo, o sea, el anticonceptivo no tiene grasa, caloría, no tiene nada que te vaya a hacer un sustrato para engordar así como que del aire, ¿no? Pero ciertamente hay pacientes que necesitan una evaluación para ver cuál es el que le conviene. Entonces, al final yo creo que el mensaje es que hay uno para cada una y lo más importante es conversarlo con la persona que te evalúa, ¿no?
Exactamente. Estar informados con el especialista. Así es. Doctora, le agradezco muchísimo. Creo que es un tema muy, muy interesante para nosotras. Y sí, yo creo que necesita parte 2 porque hay más que hablar. Así es. Muchísimas gracias. Me encantó el tema. En unos minutos ya queda disponible para que todas las personas puedan volver a verlas. Yo, por mi parte, le mando un gran abrazo, doctor. Gracias, igualmente. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, doctora. Mis queridas amigas, espero que este tema les haya gustado. Estuvimos hablando con la doctora Gretel Palacio, especialista en ginecología, sobre los mitos de los diferentes anticonceptivos. Ya disponible en unos minutos la entrevista para ustedes. Soy Lorena y nos vemos en una siguiente entrevista.